Bienvenidos a la sesión 9 de integrales simples. Esta es la serie 3 y vamos a hacer también la solución de la tarea, ¿va? Entonces vamos a empezar con la solución de la tarea. Esta parte yo comprendo que estas integrales serán más difíciles, pero había que pensarlas un poco. Entonces, recuerda que siempre el cambio de variable va a ser aquel en donde se encuentre la función dentro de la raíz o de una exponente. Generalmente es un binomio, un trinomio, y son formas como esta a la n, donde nosotros escogemos a u como esta función, y entonces lo que yo voy a tener es u igual a 2x más 1, el diferencial de u, perdón, aquí va a ser, el diferencial de u va a ser 2 de x. Eso quiere decir que en la integral nos va a faltar un 2. ¿Y qué vamos a hacer con esta x de aquí? Esa x de aquí la vamos a despejar de u. Entonces nos va a quedar como u menos 1 entre 2 igual a x. Este cuadro va a ser muy importante siempre y cuando si completemos bien la integral. Completar bien la integral significa poner este 2 que está aquí. Y entonces esta integral se transforma en 2 entre 2 por x por 2x más 1 a la 1 medio de x, ¿va? Y entonces lo que tengo que hacer ahora, simplemente, disculpa, lo que tengo que hacer ahora es trabajar ya con esta integral. Fíjate, esta reordenándola, lo que me va a dar es lo siguiente, es igual a 1 medio, ¿verdad?, de la integral de x por 2x menos 1 a la 1 medio por 2 de x. Con eso yo ya tengo completo, ya nada más lo único que tengo que hacer es reescribirla en términos de u. Si la reescribo en términos de u, lo que yo voy a obtener va a ser 1 medio de la integral, ¿verdad? ¿De quién? De u menos 1 entre 2 por u a la 1 medio por du. Esos son los elementos que corresponden. Si te das cuenta podemos hacer la correspondencia y todo está bien hecho. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ya la integral después de hacer esto? Lo que tenemos que hacer ahora va a ser sencillamente distribuir el producto y después hacer las integrales más simples y al final regresar a la variable que ya teníamos. Entonces, este 2 de aquí en realidad va a salir de la integral multiplicándose con el 2 y va a ser 1 medio por 1 medio de la integral de u menos 1 por u a la 1 medio de u. Vamos a distribuir el producto aquí de tal manera que nos quede, ¿verdad? Nos va a quedar aquí un cuarto de la integral, ¿verdad? De la integral de u a la 1 medio, ¿verdad? Aquí tenemos u a la 1 medio por u va a ser u a la 3 medios. Entonces nos va a quedar u a la 3 medios se distribuye menos 1 por u te va a quedar menos u a la 1 medio y todo esto multiplicado por du. Esto de aquí se va a separar en dos integrales simples. Un cuarto de la integral de u a la 3 medios de u menos la integral de u a la 1 medio de u. Una vez que tenemos esto, lo vamos a integrar cada uno de los elementos. Como ya sabemos, aquí nos va a quedar un cuarto. Ese cuarto va a multiplicar ambas integrales. Entonces puedo poner estos paréntesis. Y un cuarto va a ser un cuarto por u a la 5 medios entre 5 medios, porque se suma un entero, que serían los 2 medios, menos u a la 1 medio, que sería aquí 3 medios, entre 3 medios. Y esto más constante. Ahora tengo que hacer las cuentas. Aquí me quedaría un cuarto por 2 quintos de u a la 5 medios menos 2 tercios de u a la 3 medios más constante. Muy bien, lo que tengo que hacer ahora son las cuentas y la sustitución. ¿Quién era u? U era igual a 2x más 1, aquí está. Entonces voy a sustituirla por ese, donde tengo u, y me va a quedar entonces
aquí 2 veinteavos, ¿verdad? ¿De quién? De 2x más 1 a la 5 medios menos 2 doceavos de 2x más 1 a la 3 medios más constante. Y listo. Ahí está la primera integral de la tarea. Espero no sea yo muy difícil. Y así se resolvía. Vamos con la segunda. Voy a poner una línea de separación para que todos no se confundan. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Ejercicio número 2 de la tarea. El ejercicio número 2 de la tarea parece complejo al principio, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a verlo. Resulta que queremos integrar nosotros la raíz de x. Disculpen los sonidos de fondo, por favor. Y vamos a hacer una raíz mucho más grande. Y esa raíz va a estar multiplicada, ¿verdad? Aquí voy a hacerla bien. Esta parte. Aquí voy a tener la raíz de x. Y aquí voy a tener más 1. ¿Sale? Entonces, esa x está multiplicándose con esa raíz. Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolver esta de manera sencilla. ¿Sí? Permítanme, por favor, tantito. Resulta que lo que tendríamos que hacer aquí sería lo siguiente. Esta x la puedo multiplicar con esta raíz, si ustedes se dan cuenta. Y puedo convertir esta integral en la raíz de x, que multiplica a x por x a la 1 medio. ¿Sale? De tal manera que entonces también puedo hacer con eso esta raíz a la 1 medio más 1 por dx, ¿vale? Y entonces, si sumo los exponentes aquí porque tienen la misma base, lo que yo voy a obtener va a ser integral de x a la 1 medio por la raíz de x a la 3 medios más 1 por dx. ¿Qué voy a obtener con eso? ¿En qué me va a beneficiar esta forma de integrar? En lo que me va a beneficiar va a ser en que si yo escojo u como lo que está en la raíz, entonces fíjense lo que va a pasar. U sería x a la 3 medios más 1. ¿Quién sería de u? De u sería 3 medios, ¿verdad? De x a la ¿cuánto? A la 1 medio de x. Y fíjense quién está aquí. Está justo esta x medios, que es la que está aquí arriba. Entonces, en realidad la integral de arriba no es tan difícil, pero tenemos que completar con ese 3 medios. Entonces, este cuadrito ya casi está completo. Nos falta multiplicar por 3 medios y dividir entre 3 medios. Entonces, la integral en realidad ¿en quién se vuelve? Se vuelve en 3 medios sobre 3 medios. ¿Por quién? Por x a la 1 medio por x a la 3 medios más 1 a la 1 medio. Me conviene mucho más esta notación porque aquí no necesito, ¿verdad? No necesito hacer un tratamiento especial con la raíz, sino simplemente transformarlo a exponente. Bien, entonces, este 3 medios que vive aquí lo voy a sacar, ¿verdad? Multiplicando. Y este 3 medios junto con x a la 1 medio y dx forman el diferencial. Entonces lo que voy a tener va a ser 1 entre 3 medios, que es al final de cuentas 2 tercios, de la integral de x a la 3 medios más 1 a la 1 medio. ¿Por quién? Por 3 medios de x a la 1 medio de x. Y entonces lo que voy a hacer aquí después de eso va a ser muy sencillo. Vamos a cambiar ya la variable. La variable aquí, ¿quién sería? Sería 2 tercios de la integral de u a la 1 medio. ¿Por quién? Por du. Y esta integral ya es sencilla. Aquí hacemos el cambio de variable. Entonces esta integral, ¿quién es? Es 2 tercios. ¿Por quién? Por u a la 3 medios entre, ¿quién? 3 medios, ¿cierto? Y esto más constante. Esto no es otra cosa que 2 tercios que multiplica a 2 tercios,
¿verdad? De u a la 3 medios más constante. ¿Qué debo hacer para regresarme a la variable original? ¿Quién era mi variable original? Era x a la 3 medios más 1. Entonces voy a sustituirla por esa. Entonces ya la integral sustituyéndola formalmente me quedaría, aquí vamos a borrar lo que no nos sirve, nos quedaría 4 novenos de x a la ¿cuánto habíamos quedado? Vamos a ver. Aquí está la u, x a la 3 medios más 1. Entonces va a ser x a la 3 medios más 1, ¿verdad? ¿A la cuánto? A la 3 medios, ¿verdad? Y esto más c. Si quisieran regresarlo a su forma original, pues simplemente tendrían que poner 4 novenos, ¿verdad? De la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De quién? De la raíz cuadrada de x al cubo más 1 a la ¿cuánto? Al cubo más constante. Y eso sería lo que tendríamos en términos de la notación antigua de la raíz. Bien, vamos al tercer ejercicio de la tarea. Estos ejercicios les van a servir mucho más porque son mucho más complejos, ¿verdad? Disculpen los sonidos de fondo, por favor. Y les van a servir mucho más a la hora de hacer ejercicios más complicados. Vamos a hacer el que sigue. El que sigue es el ejercicio, ¿verdad? De la tarea, el 3, ¿verdad? El 3 decía lo siguiente. Dice, integral, ¿verdad? De x al cubo, integral de x al cubo por la raíz de x cuadrado menos 1 por dx. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjate que aquí nos conviene de nuevo realizar el mismo truco que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a decir que este de aquí va a ser u. Entonces u, en ese sentido, ¿quién tendría que ser? Tendría que ser x cuadrada menos 1. Si u es x cuadrada menos 1, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer yo? Pues tendría que encontrar el diferencial. El diferencial de u tendría que ser 2x, ¿por quién? Por dx. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que va a pasar algo. Me falta un 2, pero yo de este x cubo puedo sacar una x. Entonces, si ya puedo hacer eso, esta integral en realidad la puedo escribir como x al cuadrado. ¿Por quién? Por x al cuadrado menos 1 a la 1 medio, ¿verdad? ¿Por quién más? ¿Por quién más? Por x de x, ¿verdad? Y entonces si te das cuenta, casi tengo completa la integral. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta este 2, ¿verdad? Y me hace falta saber quién es esta x cuadrada. Pero ¿de dónde creen que voy a sacar esa x cuadrada? Claro, despejarla de aquí. X cuadrada no es otra cosa que u más 1. Y ya tengo esto. Eso es lo que yo voy a sustituir en mi integral. Entonces, si la sustituyo, ¿cómo me va a quedar? Vamos a hacerlo. Nos quedaría igual a... Completando con el 2 nos quedaría 2 entre 2, ¿verdad? 2 entre 2. ¿Por quién? Por x cuadrada menos 1 a la ¿cuánto? Es cierto, tenemos a la 1 medio porque aquí está la raíz. Esa no la podemos evitar. Entonces aquí vamos a tener a la 1 medio, ¿verdad? Y una vez que tengamos a la 1 medio, acá vamos a completar con el x de x. ¿Qué me hace falta para poder resolver el ejercicio? Reordenar mi integral. Entonces, ¿cómo la voy a reordenar? Este 2 lo voy a juntar con esta x cuadrada y con esto de aquí. De tal manera que hago un paquete que va a ser el diferencial, ¿cierto? Y este x cuadrada que agarré desafortunadamente de aquí, o sea, en realidad lo que tendría que haber hecho es saltarlo, ¿es cierto? Así. Ese x cuadrado lo voy a cambiar por su versión en u. Discúlpenme por favor por los sonidos. Y entonces aquí lo que vamos a tener nosotros va a ser un medio, ¿verdad?
de la integral de x cuadrada por x cuadrada menos 1 a la 1/2 por 2x de x. Y ya casi está completa. Entonces lo que debo hacer ahora simplemente es cambiarlas por mis variables u. Aquí están, ¿sale? Entonces x cuadrada es u más 1. Entonces aquí voy a tener 1/2 de la integral de u más 1, ¿sí? Por, ¿quién? Aquí vamos a decir que quién va a ser este, va a ser u a la 1/2 y aquí va a ser du. Ustedes pueden comprobar con calma que efectivamente la solución es correcta, la sustitución es correcta. Y otra vez vamos a separar el producto y vamos a tener dos integrales. 1/2 que multiplica la integral de u a la 3/2 más u a la 1/2. Y esto todo multiplicado por du. Y entonces voy a separar ahora las integrales. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Va a quedarme 1/2, ¿verdad? Que multiplica la integral de u a la 3/2 de u más la integral de u a la 1/2 de u. Esas integrales son muy sencillas, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a resolver? Ya la de la forma típica. Aquí nos va a quedar 1/2, ¿verdad? Que multiplica a u a la 5/2 entre 5/2 más u a la 3/2 entre 3/2, ¿verdad? Y esto más c. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer las cuentas. Entonces, si hago las cuentas, aquí me va a quedar 1/2 que multiplica a 2/5 de u a la 5/2 más 2/3 de u a la 3/2 más c. ¿Qué debo hacer ahora? Ya debo hacer las cuentas y sustituir. ¿Quién era mi u? Mi u estaba hecha por ¿quién? Por x cuadrada menos 1. Entonces el resultado final va a ser igual a 1/2, bueno, ya no es 1/2, más bien aquí ya hacemos la multiplicación, numerador, numerador, denominador, denominador, va a ser 1 por 2, 2 por 5, 10, y aquí vamos a poner x cuadrada menos 1, ya el cambio, ¿a la cuánto? Aquí vamos a hacerlo, recuerda que aquí va a la 3/2, más 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, de x cuadrada menos 1 a la ¿cuánto? Aquí hay que ser muy claros, aquí hubo un pequeño error. Este de aquí era 5, aquí está arriba. Y este de acá nos va a quedar, sí, 3/2 más constante. Si te das cuenta no es difícil, son laboriosas, pero hay que poner atención a la hora de resolverlas. Muy bien, vamos al ejercicio que sigue, que es el último de la tarea. El último de la tarea decía integral, ¿verdad? El ejercicio 4, integral de x cuadrada más 1, ¿verdad? Por la raíz de x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Por dx. Entonces, ¿qué crees que debería pasar aquí? Lo mismito que hicimos hace rato. Vamos a probar o a tratar de probar quién es ese x menos 2. Si hacemos eso, lo que tendríamos que mostrar es que u, o nuestra propuesta de u es que sea x menos 2. Por lo tanto, du tendría que ser ¿quién? 2, que diga dx nada más. Aquí no hay ningún número que agregar. Dx. En términos de u, ¿quién sería x? Si despejo x es como tener u menos 2. ¿Quién es x cuadrado? Pues x cuadrado tendría que ser u menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces ya puedo hacer mi sustitución, ¿verdad? Mi cambio de variable. Entonces vamos a hacerlo. Si eso pasa, entonces yo tendría aquí, en el paréntesis, u menos 2 al cuadrado. ¿Por quién? Por u a la 1/2. Y esto por du, porque no tengo que agregar ningún elemento. Y esta ya es la que tengo que resolver, ¿verdad? Entonces vamos a resolverla. ¿Cómo nos quedaría esta integral? Esta integral lo que tendríamos que desarrollar primero es el binomio cuadrado perfecto. Entonces, si lo desarrollamos aquí tendríamos el primero al cuadrado
menos el doble del primero por el segundo, o sea, hace menos 4u, más el segundo al cuadrado, que serían 4, ¿verdad? Entonces aquí serían 4. Y esto se está multiplicando por u a la 1/2, por du. ¿Qué tengo que hacer ahora? Distribuir el producto, entonces me va a quedar u a la ¿cuánto? A la 5 medios. ¿Por qué a la 5 medios? Porque 2 enteros son 4 medios, más 1 medio son 5 medios. Menos 4 por u a la 3 medios, más 4 por u a la 1 medio. Y todos estos multiplicados por du. Bien, ahora lo que tengo que hacer es integrar cada uno de estos. Entonces me va a quedar integral de u a la 5 medios de u menos 4 por la integral de u a la 3 medios de u más 4 por la integral de u a la 1 medio de u. Y estas de aquí son las que ya tengo que integrar. Entonces estas me van a quedar a mí como u a la ¿cuánto? A la 7 medios entre 7 medios menos 4 multiplicado por u a la 5 medios entre 5 medios más 4 multiplicado por u a la 3 medios entre 3 medios, ¿verdad? Más constante. ¿Qué debo hacer? Transformar todos los elementos a funciones fáciles, es decir, esta es una división de fracciones y me va a quedar como 2 séptimos de u a la 7 medios menos 4, ¿verdad? Menos 4 por 2 te van a dar 8, entonces aquí te va a dar en realidad 8 quintos, ¿verdad? De u a la 5 medios, y aquí te va a dar 8 tercios por la división de fracciones de u a la 3 medios más c. ¿Qué debo hacer al final? Regresar a mi variable original. ¿Qué era mi variable original? Aquí está, es x menos 2. Entonces voy a escribir ese término. Entonces va a ser aquí 2 séptimos de x menos 2 a la 7 medios menos 8 quintos de x menos 2 a la 5 medios más 8 tercios de x menos 2 a la 3 medios más c. Y ya terminamos la tarea. Voy a realizar otras integrales simples para que ustedes tengan otros ejercicios de práctica, ¿sale? Porque esto es de práctica. Entonces vamos a empezar la serie 3. Son unos cuantos, ya nada más para afinar algunos detalles que tienen que ser más o menos fáciles para ustedes, ¿vale? Entonces nada más es hacer ese detalle para que a todos les quede más o menos claro. Entonces fíjate, vamos a integrar la siguiente función. La integral, ¿verdad? La integral de x cuadrado más 2x entre x cuadrado más 2x más 1 de x. Muy bien, esta integral parece difícil al principio, pero en realidad no lo es. ¿Qué truco necesito yo para poder hacer mi cambio y mi sustitución de forma rápida? Fíjense, cuando vean este tipo de trinomios es importante que ustedes completen los cuadrados. Ajá, si se puede. Es decir, el de arriba, el término de arriba podría ser x cuadrado más 2x más 1 menos 1. No estoy haciendo nada al agregar ese elemento entre x cuadrado más 2x más 1 por dx, ¿verdad? Una vez que hice eso, ¿qué voy a obtener con esta parte? Si yo agrupo estos elementos en un paréntesis, me doy cuenta que en realidad es un trinomio cuadrado perfecto al igual que el de abajo. Es decir, yo los puedo resumir en la forma siguiente. Este no es otra cosa que x más, ¿quién creen? Más 1 al cuadrado. Muy bien. Menos 1. Y el otro, abajo, pues es el mismo. Es x más 1 al cuadrado. Y todo esto por dx. Eso simplemente es el desarrollo de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a lo que sigue. Si hago eso, te das cuenta que arriba es una suma de fracciones, entonces la puedo separar y lo que me quedaría sería integral de x más 1 al cuadrado entre x más 1 al cuadrado
menos 1 entre x más 1 al cuadrado de x. Ambos términos, ¿verdad? Entonces hay que poner un paréntesis para aclarar esa parte y ver cómo lo vamos a resolver. Muy bien, ya casi estamos por terminar esa integral. Fíjate, aquí entre este mismo elemento me va a dar 1 menos 1 entre x más 1 al cuadrado. Y estos dos multiplicando ¿a quién? A dx. Muy bien, vamos hasta ahí muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Separar las integrales. Fíjate, la primera integral es solo de x menos la integral de 1 entre x más 1 al cuadrado de x. Pero eso no es otra cosa, todas estas llevan igual, igual, de la integral de dx menos la integral de x más 1 a la menos 2 de x. Y eso no es otra cosa que un cambio de variable aquí. Aquí tengo que hacer un cambio de variable. U es esto. Y du, ¿quién va a ser? Dx. Entonces u va a ser x más 1. Y ya con eso lo que voy a poder hacer es terminar la integral. ¿Por qué? Porque si hago mi cambio de variable, aquí esta todavía no la puedo hacer. Pero si hago el cambio de variable aquí me va a quedar u a la menos 2 por du. Y ambas ya las puedo integrar, ¿verdad? Ambas pueden ser integrables. ¿Cómo nos va a quedar entonces la integral? Nos va a quedar x menos, ¿quién será? U a la menos 1 entre menos 1 más c. Tengo que volver a las x, claro está. Aquí es x más 1. Entonces nos va a quedar aquí nada más x menos, ¿quién era? Vamos a revisarlo. Era x más 1. X más 1 a la menos 1. Menos entre menos nos va a dar este más c. Y con eso ya tenemos resuelto el problema de la integral. Si te das cuenta no son tan difíciles, pero sí hay que poner atención en cómo hacemos los cambios de variable y en los pequeños truquillos que estamos implementando, ¿verdad? Vamos a hacer uno más. Ese uno más es lo siguiente, dice integral, ¿verdad? De 1 entre x cuadrado más 6x más 9. Si te das cuenta, ese se parece mucho al que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Aquí en el ejercicio 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, ¿puedo ajustar ese a un trinomio cuadrado? Sí. Eso es como poner 1 entre x más 3 al cuadrado por dx. Y entonces aquí va a ser integral de x más 3 a la menos 2 por dx, que es idéntica casi a la que obtuvimos aquí en el ejercicio anterior, si te das cuenta. Aquí está. Es la misma, nada más cambian los coeficientes. Que diga los términos más bien de la expresión algebraica, que en este caso sería x más 3. Entonces hago mi cambio de variable. Digo que sea u. Y entonces si u es igual a x más 3, ¿quién es de u? Pues es simplemente de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría la sustitución? Nos quedaría integral de u a la menos 2 de x. Y eso ya lo sé hacer. Es menos u a la menos 1 más c. Si regreso a mi ecuación fundamental, bueno, a mi sustitución más bien, nos quedaría menos x más 3 a la menos 1 más c. Con eso ya tengo yo resuelto ese problema de la integral, ¿verdad? Vamos a hacer otros dos más para que quede claro este tema. Vamos a ver, voy a separar aquí. Vamos a hacer otro más. Y fíjate, ahora vamos a incluir nosotros una función trigonométrica. Vamos al ejercicio 3. Sería la integral de la secante cuadrada de x entre 1 más tangente de x al cuadrado. ¿Qué vamos a escoger aquí como u? Vamos a escogerle de igual forma el término que esté dentro del paréntesis y dentro de la potencia. Entonces u va a ser igual a 1 más tangente. Si u es igual a 1 más tangente de x, ¿quién va a ser du? Du no va a ser otra cosa que la secante cuadrada de x. ¿Se acuerdan que les dije que era importante? Pues aquí es muy importante. Fíjate cómo va a ser súper fácil hacer el cambio.
Quiere decir entonces que la integral se va a transformar, secante de x aquí, ¿en quién? Du, porque el du sería lo de arriba, entre u al cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a u a la menos 2 por du. Y esta ya la hicimos hace rato, es menos u a la menos 1 entre quién, que diga más constante. Y solamente tengo que sustituir en mi función original. ¿Quién era la función original? Pues no es otra cosa que menos 1 más tangente debe de estar toda de x a la menos 1 más c. Y listo, ya está. Vamos a resolver otro. El cual dice lo siguiente. Vamos hacia ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice integral, ¿verdad? Del seno de x entre ¿quién? Integral del seno de x entre 2 más 3 coseno de x, ¿verdad? Y esto multiplicado por dx. ¿Qué tenemos que hacer aquí? De igual forma, lo que hicimos hace rato, no te preocupes. Aquí lo que tengo que hacer es que fijarme que me faltó aquí un cuadrado de la función. No importa si no tuviera ese cuadrado, lo hubiéramos podido hacer. Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? Digo que este va a ser u. Entonces, si u es igual a 3, u es igual a 2 más 3 por el coseno de x, ¿quién va a ser du? Du, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, pues va a ser menos 3 por el seno de ¿quién? De x. De x. Eso quiere decir que me hace falta un menos 3 para que esté completo. Entonces vamos a completarlo. Vamos a completarlo aquí. ¿Quién va a ser? Ese es el ejercicio, ¿eh? No se vayan a confundir. Entonces la a completar va a ser menos 3 entre menos 3, porque es un 1, por el seno de x entre 2 más 3 coseno de x al cuadrado de x. Estos tres elementos los voy a reunir para formar el diferencial. Ajá. Y el menos 3 de aquí lo voy a sacar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Sería igual a menos un tercio de la integral de ¿quién? De du, que sería lo de arriba, entre u al cuadrado. Y esa ya la sabemos hacer, esa ya de memoria. Se te quedaría menos un tercio por menos u a la menos 1, ¿verdad? Más c. Y esto no sería otra cosa que un tercio de u a la menos 1 más c. ¿Quién era ese u? Vamos a ver, aquí arriba era 2 más 3 coseno de x. Entonces, aquí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un tercio de 2 más 3 coseno de x más c. Muy bien. Vamos al último ejercicio de esta sesión. Sería el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice así. Integral, ¿verdad? De x por tangente cuadrada de x cuadrado, ¿verdad? Tangente cuadrada de x cuadrado por la secante de x cuadrado de x. Fíjate que aquí va a pasar algo muy interesante. Si nosotros buscamos en nuestro formulario, ¿verdad? En nuestro formulario, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de la secante? Resulta que si yo escogiera, fíjate, este es un truco, este es una interesante. Si yo escogiera una función f grande de x como la secante, ¿verdad? La secante de x cuadrada, ¿quién creen ustedes que sería f' de x? F' de x sería la secante de x al cuadrado por ¿quién creen? Por la tangente. Entonces sería secante por tangente.
¿Tangente de quién? Pues tangente de x cuadrada. Tangente cuadrada de x. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Este cuadrado no va. Aquí se borra, ¿no? Entonces aquí borramos este, perdón, me pasó. Sería secante por tangente y por la regla de la cadena tendría que derivar la función que está aquí adentro. O sea, tendría que ser 2x de x. Fíjate que esta que acabo de escribir se parece mucho a esta función, salvo que nos falta un 2. ¿Qué creen que va a pasar? Va a pasar que si yo multiplico por un 2 y divido entre 2, es decir, que de 2 entre 2 por x por tangente de x cuadrada por secante de x cuadrada por dx, casi ya se formó la función diferencial. Este 2 lo voy a sacar como un medio, entonces va a tener un medio de la integral de ¿quién? De la tangente de x cuadrado por secante de x cuadrado por 2x, aquí vamos a poner por 2x de x. ¿Qué voy a decir entonces? Si te das cuenta es f'. ¿Qué nos decía el teorema fundamental del cálculo? Lo hicimos la otra vez. La integral de f' de x, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser esa integral? No va a ser otra cosa que f de x. Entonces, ¿quién va a ser esta integral? Este elemento de aquí es f', aquí está el de x, que sería este de acá, y lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿Quién era f? F era, ¿verdad? Secante de x cuadrada. Esa es otra forma de sustituir y utilizar el teorema fundamental. Entonces aquí, como nos quedaría ya resuelto el problema, sería un medio, ¿verdad? ¿De quién? De la secante de x cuadrada. Esto fue utilizando el teorema fundamental que ya lo vimos en una clase anterior del cálculo, ¿vale? Entonces es muy importante. Va que va. Entonces ya con esto